tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tiempos modernos, Julia, Pablo, a ver por qué. De La Habana, de Cuba, Francisco, que tuvo 4 días, estuvo con Raúl Castro, con Fidel Castro, dio una misa, hay una crítica que no recibió a los disidentes. Inmediatamente de La Habana partió hacia los Estados Unidos. Como bien vos decías, Julia, acaba de llegar a territorio norteamericano, la base militar Andrews. De allí despega y también aterriza el avión presidencial de los Estados Unidos. ¿Quién estaba allí? Barack Obama. 2 detalles de color y quiero ingresar con este tema ya de fondo, lo que hace a la agenda. Llegó primero el Papa Francisco en un vuelo de Alitalia, con una comitiva bastante importante. Tuvo que estar sobrevolando el área casi unos 15 minutos, dado que Obama se había demorado. Llegó Obama y lo recibió. Un dato que no es menor, y ustedes están viendo las imágenes. No es habitual para el protocolo de los Estados Unidos que el presidente de los Estados Unidos reciba a un jefe de Estado, en este caso del Estado Vaticano, en una base militar, en este caso donde justamente descienden todas las visitas de Estado, los jefes de Estado. Bueno, aquí fue y lo recibió. En el año 2008 había pasado lo mismo con el presidente Bush y cuando había llegado Benedicto XVI. Eso para darle un marco desde el punto de vista del protocolo y qué presencia le está asistiendo en este caso la diplomacia norteamericana. Recordemos que en marzo del 2014 fue Barack Obama al Vaticano y tuvo una reunión bilateral con Francisco, y a partir de ahí surgió esa invitación y hoy comienza esa devolución por parte de Francisco. Temas varios a prestarle atención, más allá del recibimiento. Va a estar 5 días con una agenda muy completa Francisco en los Estados Unidos. Va a estar en Washington, donde se encuentra ahora ya alojado en la residencia, en la Embajada Vaticana. Va a estar en Washington, va a estar en Nueva York y va a estar también en Filadelfia, es decir, en diferentes estados de los Estados Unidos. Recordemos que cuando revisamos los números de católicos, asciende aproximadamente a 70 millones de católicos en los Estados Unidos. Por eso mismo también le prestan mucha atención. Estaba hoy en el recibimiento, además de Obama y su mujer ¿Estaba la Michelle. suegra de Obama? Exacto, también, y las hijas. No pero lo he visto nunca, ¿cuál suegra. es el dato? El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es católico. Así que hoy estuvo toda la cúpula del poder político de los Estados Unidos allí, en la base militar Andrews, para recibir a Francisco. Otro de los datos que por ahí sorprendió y lo van a mirar en pantalla, que cuando se retira, ¿qué pasa o por lo menos cómo funciona el protocolo y el servicio de seguridad que ofrece el gobierno de los Estados Unidos a cualquier jefe de Estado? Son limusinas especiales con un fuerte control de seguridad. En este caso eligió un auto, un Fiat 500, dice que es lo que él utiliza para moverse en Europa, y es un auto que está asignado en la Embajada Vaticana. Sorprendió frente a las camionetas. Es chiquitito el Fiat 500. El contraste, lo van a ver, es impresionante frente a esas camionetas fabulosas o esas mega limusinas que son a prueba de cohetes de todo tipo. Sí. El Papa se movió en un auto completamente común y corriente, ¿no? Que para Estados Unidos es un auto de gama baja, ¿no? Cada vez digamos, me parece que es la idea del mensaje. Recordemos... También lo hizo en Brasil, me acuerdo, y impactó a todos con eso. A ver, ¿cuál es el escenario? Llega a un escenario donde mucha gente lo está esperando. Evidentemente revolucionó Francisco los Estados Unidos. Muchísima gente intentando llegar, acercarse. Va a ver la cobertura y cómo van a llegar las imágenes de la gente agolpada frente a la embajada y en los diferentes lugares donde él va a estar presente. El itinerario, algunas cosas para prestarle atención. Hoy va a haber por lo menos reuniones privadas. Mañana por la mañana en la Casa Blanca, en Washington, hay una reunión bilateral. Temas, por lo menos que se han dado a conocer de manera oficial, son 2. Cambio climático y tratar la pobreza en el mundo. Ahora bien, ¿qué están diciendo las fuentes que fueron consultadas en la Casa Blanca por periodistas acreditados allí? Bueno, dice lo siguiente: teniendo en cuenta que ambos mantienen empatía, insisto que es una frase que utilizó Obama en marzo del año pasado,
pueden abordar diferentes temas. Y ellos dicen lo siguiente, por lo menos la gente que trabaja con Barack Obama. Consideran que a Francisco le importa los siguientes temas: el cambio climático, la pobreza, la situación entre Palestina e Israel, la situación de Siria, la persecución y matanza por parte de ISIS de católicos en el mundo y, claro, los refugiados. Ahora bien, esa es una de la agenda que por lo menos se está especulando. ¿Qué es lo que están diciendo? Y allí también están hablando los políticos norteamericanos y muy fuertes. Recordemos que, y está muy presente, que Francisco, cuando estuvo en Bolivia hace poco tiempo, él fue muy crítico con la definición del capitalismo y de qué manera lo había definido, una resignificación. Es el nuevo colonialismo, decía, es el nuevo ídolo y tenemos que terminar con eso. Entonces, precisamente del ala del Partido Republicano dicen: señores, acá es la meca del capitalismo, pero nosotros no abusamos de las personas. Esto lo ha dicho Newt Gingrich, que en su momento lideró la Cámara de Diputados y es una persona que tiene mucha ascendencia en el Partido Republicano. Así que ese es un poco el contexto en donde va a hablar de política. Va a estar en el Palacio de Naciones Unidas hablando el día viernes, va a estar dando misas varias en diferentes lugares. Si no hay modificaciones de acuerdo al cronograma oficial que tiene publicado, en este caso, los católicos en los Estados Unidos, la posibilidad de que visite también una cárcel. Jorge, vamos a la opinión de nuestro amigo, compañero y especialista Federico Valls, que ya está con nosotros. Hola, Fede. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, Fede, gracias. pensaba recién en lo que un poco dijiste vos ayer. Ya es insoslayable que Francisco, más que un líder espiritual, que también lo es, también es un líder político. Y tiene ese condimento que estaba comentando y analizando Jorge García, ¿no? Este líder político, este jefe de Estado, referente también para otras religiones, que está llegando a Estados Unidos para tratar estos temas que están tan en agenda, tan candentes y que preocupan justamente a todo el mundo. Y creo que en este primer acercamiento de Obama de ir en un gesto inédito al aeropuerto y esperarlo en las puertas del avión, es también todo un símbolo, ¿no? De alguien que ya está mostrando, como bien decía Jorge, empatía, cercanía, y se está poniendo también a disposición en esta primera llegada de Francisco a Estados Unidos. Ayer hablábamos y discutíamos bastante, acá sobre todo con el compañero Dugan, sobre qué tan crítico había sido en su discurso en Cuba y distintas interpretaciones. También, por ejemplo, hoy salió Patricia Bullrich a quejarse de cómo él no había recibido a los disidentes y le pareció que había sido demasiado benevolente con el castrismo. ¿Qué se espera que sea Francisco? ¿Qué discurso puede llegar a dar en Estados Unidos? Discursos críticos también, ¿no? Creo que justamente en Naciones Unidas y en el Capitolio, discursos críticos vinculados a los temas medioambientales, al sistema capitalista, a decirle no a esta sociedad del descarte, de la exclusión, en donde el dinero sea el centro, y un llamado a mirar a todos estos grupos que están quedando justamente fuera del sistema, que es la gran preocupación de Francisco. Fede, la agenda, ¿cuándo es el primer discurso trascendente? ¿Mañana en el Capitolio? El primer discurso trascendente sería mañana miércoles a la mañana en la Casa Blanca. Ajá, sería primero. El primero. El jueves a las 9:20 hora de Estados Unidos tenemos la visita del Papa al Congreso de Estados Unidos. Y el viernes al edificio, a la sede de las Naciones Unidas, 8:30 de la mañana, los tres grandes momentos. Después va a estar en Filadelfia también, cerrando el Congreso, el Encuentro Mundial de las Familias. Pero digamos que estos dos serían como los discursos más políticos, y el Encuentro Mundial de las Familias también con una fuerte carga, pero hacia adentro de la iglesia. Claro, hay un gran debate sobre en qué lugar él va a elegir para dar su mensaje, si frente a los legisladores norteamericanos el Capitolio o el ámbito de la ONU, que es un ámbito, digamos, que tiene más que ver con lo internacional. Mira, Pablo, ¿no? A cada uno le va a decir... Tal vez es lo más probable. En su medida, sí, a todos. Y como él siempre dice, a quien le quepa el sayo, que se lo ponga, ¿no?
Bueno, mira, ya tenemos por vía Skype a Vicente Serrano, que es periodista, está en el centro, acreditado en el centro de prensa, que coordina toda esta visita del Papa. Hola Vicente, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo a ustedes a la distancia, un placer conectarnos a través de esta maravillosa tecnología, y escuchaba que decían que le va a decir sus cosas a cada uno. Bueno, pues es lo que dice el Washington Post precisamente el día de hoy. El jueves en Capitol Hill, o sea el Capitolio, el Papa Francisco podría dejar descontentos casi a todo el mundo, dice el Washington Post. Pero Vicente, ¿qué primeras impresiones ya con la llegada del Papa, el gesto de Barack Obama de ir al aeropuerto, el Papa en un autito que me imagino a los norteamericanos le debe parecer un auto de muy baja categoría para que se mueva un jefe de Estado? Bueno, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué se está comentando? Pues la gran humildad que caracteriza a Francisco queda en evidencia. De hecho, algunos colegas lo mencionaban, se ve un Francisco cansado, que contrasta con la sonrisa de oreja a oreja que lucía el presidente Barack Obama al ir a recibirlo, y también hay que mencionarlo, contra todos los pronósticos y rompiendo todos los protocolos, va el presidente, el vicepresidente y sus esposas, las hijas del presidente. Creo que esto muestra las ganas, la simpatía de la que goza el Papa Francisco en este círculo más importante en Estados Unidos. Vicente, hace un ratito empezabas mencionando un editorial del Washington Post que iba a dejar descontentos a todos. ¿Qué otros detalles o qué otra cosa nos puedes comentar de esa nota? ¿A quiénes? ¿Respecto de qué cosas? Pues a que si habla del cambio climático no le va a caer bien a los republicanos. Vamos a ver también cómo funciona esta gran bienvenida que le da el presidente Barack Obama, pero cuando hable, por ejemplo, el Papa Francisco del aborto, un tema que contrasta las dos visiones, las del presidente Barack Obama de apoyar en ese sentido la decisión de las mujeres para terminar el embarazo, y un Papa Francisco que ya sabemos cuál es su postura y es firme. También el Washington Post hace referencia y hace una crítica muy fuerte del Papa Francisco por el apapacho del Papa Francisco, al menos así lo ven los colegas del Washington Post, a el régimen de los Castro en Cuba. Algunos colegas, algunos analistas, algunos expertos de este lado creen que el Papa Francisco no fue lo suficientemente duro, y al no haberse reunido con la disidencia, pues termina dejando muchas cosas en el aire. Federico Valls te quiere hacer una pregunta, Vicente. Vicente, Claro que sí. buenas noches, gracias por atendernos. Te quería preguntar específicamente por si tenés alguna referencia respecto a la situación en Medio Oriente, ¿no? Lo que están viviendo, la persecución religiosa en Medio Oriente, el rol que está jugando Estados Unidos y lo que implica también la situación en Siria, que para el Papa no es un dato menor. Fíjate qué interesante que lo mencionas, y lo he platicado con algunos colegas. De hecho, hoy en el Club Nacional de Prensa, en donde estuvimos hace un rato, y coincidimos en que el Papa llega en el preciso momento en el que no solamente Estados Unidos, sino el mundo está polarizado en cuestiones religiosas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los programas de análisis político le han dado hasta con la cubeta al precandidato republicano Ben Carson por mencionar que no apoyaría bajo ninguna circunstancia a un musulmán que llegue a la Casa Blanca. Y en esa polarización religiosa, en esa persecución al otro lado del mundo, es que llega el Papa Francisco con este mensaje que llega a hablarle a los católicos y a los no católicos, y creo que de eso estaremos hablando mucho después de que se vaya de Estados Unidos, de lo que diga en torno a la unidad el Papa Francisco. Imagino también, Vicente, que se está esperando, los inmigrantes mexicanos también estarán esperando un mensaje por parte del Papa en apoyo, ¿no? Justamente a tender puentes y derribar muros frente a un duro discurso del candidato Trump. Sí, mexicanos, argentinos, colombianos, venezolanos, de todo el mundo, ¿no? El hecho de que a todos nos traten del río Bravo para abajo, a todos como mexicanos, o porque lucimos como mexicanos, a todos nos debe de interesar el tema. Y definitivamente es un tema que han
señalado los obispos y los voceros de esta visita del Papa Francisco con los que hemos platicado, será un tema central, el de los inmigrantes. En Nueva York en unos días se reunirá con jornaleros. El fin de semana en Filadelfia se reunirá con familias inmigrantes, y el hecho de que vaya a visitar a los desamparados, a los que no tienen casa, en su gran mayoría hispanos, aquí en Washington, te deja claro cuál es la agenda, la prioridad para el Papa Francisco en esta visita histórica, primera vez que pisa suelo estadounidense. Francisco, ya lo habrán mencionado ustedes. Y en ese sentido también ver qué es lo que dice en el Capitolio, en la Asamblea Conjunta del Congreso, a ver qué les deja de reto o qué barra les pone y qué tan alta a los políticos de Estados Unidos en ese sentido. Eso creo que va a ser interesante. Y ya que mencionaban el caso México, hace unas horas se realizó una conferencia de prensa por parte de madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, de madres de los niños quemados en la guardería ABC en el norte de México, de los jornaleros de San Quintín que vienen desde México para decirle al Papa: no viniste a nuestro país, pero queremos que intercedas por nosotros. Han estado insistiendo en las audiencias con el Papa Francisco. Vamos a ver si se llegan a dar tales audiencias. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y con respecto al tema del auto, ¿alguna repercusión? Me acuerdo en Brasil causó mucha repercusión cuando se lo vieron un autito así, la gente se asombró, ¿no? Por ahí ahora ya están más acostumbrados o preparados. ¿Pasó algo? Claro, todo el mundo lo comentó aquí. Es un Fiat negro muy modesto. Y otra cosa que mencionábamos algunos colegas, la seguridad en Cuba fue muy holgada. Se pudo mover el Papa, pudo estar en contacto con la gente, algo que seguramente, y lo podrían comentar ustedes en los próximos días, no se dará en Estados Unidos. Aquí ya hemos visto las vallas. Se habla de que este es el operativo más importante de hace muchos años para las agencias del orden en Washington, porque después de que se vaya el Papa Francisco vendrá el representante del gobierno chino, el presidente chino, y esta seguridad continuará por estos días. Será una ciudad de Washington, una capital del país, bastante hermética, bastante cuidada. Y bueno, ese contraste entre lo que vimos en Cuba a la distancia de la seguridad y lo que le espera al Papa Francisco, a ver cómo se le sale del protocolo, porque algunos obispos aquí mencionaban que el Papa Francisco es el Papa de las sorpresas, por sus ocurrencias, si me permiten tal expresión. Sí, en ese sentido, Vicente, no saben lo que les espera con Francisco tratando de romper el protocolo, así que bueno, ánimo en eso. Vicente, una consulta más, ya que mencionás a los obispos, te quería preguntar si tenés alguna información respecto a que el Papa Francisco se vaya a reunir con víctimas de abusos sexuales, teniendo en cuenta que en Estados Unidos se dio uno de los mayores escándalos para la Iglesia y que Francisco en ese sentido lleva una política de tolerancia cero. De hecho, antes de que llegara el Papa Francisco se realizó una de las primeras protestas en ese sentido. Una organización que se llama SNAP, por sus siglas en inglés, que es de las víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica. Y no se ha confirmado. De hecho, estamos esperando a que en los próximos minutos, en cosa de 5 o 10 minutos, se lleve a cabo la conferencia de prensa con Federico Lombardi, el vocero de la Santa Sede, aquí en este centro de prensa, en un hotel céntrico de la capital del país, para ver si ese es uno de los temas que se van a abordar. Esta conferencia de prensa estaba programada para una hora antes, pero se ha cambiado de horario y bueno, ese es uno de los temas que estamos esperando se pronuncien debido a las protestas que, les digo, anteceden a la llegada del Papa hace unas horas aquí a Washington. Vicente, muy buen reporte, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Vicente. A la Muchas orden, gracias, yo creo que ustedes son los más agraciados y los más felices. Saludos a la comunidad argentina. Bueno, Muchas gracias, Vicente. Gracias, te lo dice Vicente. Gracias. Muy buen reporte, realmente, muy buen periodista, Vicente. Tenemos la bendición de Le Vicente. agradecemos. Gracias, Fede, también,